Sean bienvenidos, quédense con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Un gustazo Hola, saludarlo, Vivi, ¿qué tal? por favor. Gracias por acompañarnos y bueno, pues teníamos mucho tiempo de no vernos. Así es. Sea bienvenido. Está con nosotros el doctor Marco Antonio Soto Ledesma. Sí. Muchas gracias por la invitación, Vivi. Doctor, ¿se le conoce así como enfermedad por implantes? Es correcto, sí. Esta enfermedad es relativamente nueva, la estamos todavía terminando de conocer, de identificar, porque desgraciadamente no hay síntomas específicos de esta enfermedad. Entonces se manifiesta como un síndrome. Un síndrome es una aparición de diferentes signos y síntomas que pueden pertenecer a una enfermedad o a otra, y ese es el problema en realidad, porque por esto mismo no hay un estudio específico para decir, bueno, sale positivo este estudio y entonces quiere decir que tiene esta enfermedad. Entonces este es un síndrome autoinmune inflamatorio que es inducido por un adyuvante. Así es como se conoce, o síndrome de Asia, que bueno, en relación a nosotros es lo más frecuente, es visto por un implante, y como normalmente son implantes mamarios, pues son en donde lo vemos más frecuente. Pero también se ha visto, por ejemplo, en vacunación, cuando hacen la aplicación de una vacuna, el adyuvante es algún elemento que está haciendo un efecto en el organismo que no es esperado. Entonces también se ha visto sales de aluminio que se encuentran en algunas vacunas, pero bueno, con nosotros lo vemos por los implantes mamarios. Perfecto, gracias doctor. Vamos a ahondar más en el tema. Me gustaría que nos ayudara, porque ya el término de implantes se ha venido escuchando, yo creo que en estas generaciones. Sin embargo, en este momento, bueno, pues cada vez más las mujeres, no sé si por tendencia, por las Kardashians, por quién, quieren más aumento, más busto también. No sé si sería implante en el área de los glúteos. ¿Qué es un implante? Un implante, en este caso, es una prótesis, es un dispositivo médico bueno, los implantes tienen diferentes características. Pueden ser llenos de silicona, los podemos llenar con solución salina. Y pues bueno, hay de diferentes tipos, hay redondos, hay anatómicos, hay texturizados, hay lisos, biconvexos, etc. Entonces básicamente es un dispositivo médico que está siendo utilizado con un fin. Desde que se crearon en principios de los años 60, pues el fin es tratar de recuperar o mejorar un área tan importante para la mujer, que es el seno, ¿no? Entonces, pues es muy importante desde el punto de vista pues corporal, erótico, ¿no? Claro. Y la autoestima pues muchas veces se ve muy afectada en los casos, por ejemplo, de cáncer de mama, o pues simplemente si quieren mejorar el aspecto. Y pues bueno, es el implante el que nos ayuda en estos casos. Claro. Hablando de estas texturas, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Yo realmente por una amiga en común fue que me enteré. Ella hizo esta reacción, ella manifestaba que estaba enferma, que se sentía mal, que tenía temperatura, que tenía muchísimos signos, hasta que, bueno, tuvo pues una valoración y me dijo, es que hice una alergia, ¿cómo se llama? Pues es una reacción. Una reacción. Una reacción al implante. A las prótesis. ¿Por qué correcto. fue? Sí, realmente no tiene que ver, lo que se sabe actualmente no tiene que ver con la textura. Esto de la textura sí es importante en otro tema, que es algo que se conoce como linfoma anaplásico de células gigantes, que es un tipo de cáncer, pero no del tejido mamario, sino relacionado con el implante, pero con otro asunto, que es una acumulación de líquido entre las dos cápsulas que se forman en los implantes texturizados. Pero en la enfermedad por implantes mamarios, realmente la textura no es tanto lo importante, sino más bien el contenido, que es el silicón en este caso. Entonces, efectivamente, como mencionas, los síntomas son muy vagos y pueden pertenecer a algunas otras enfermedades, pero que son del tipo autoinmune. Entonces se generan autoanticuerpos, es decir, nuestro cuerpo
detecta este dispositivo y empieza a atacarlo, pero no solamente al dispositivo, sino a sus propias células. Entonces aparecen síntomas como fatiga crónica, dolores articulares, dolores musculares, alteraciones del sueño, incluso alteraciones neurológicas. Las personas lo refieren como que están obnubiladas, como que no pueden pensar bien, depresión. Entonces, pero bueno, hay muchas enfermedades que pueden dar, si no todas, pero algunas de estas manifestaciones. Y entonces básicamente el diagnóstico lo hacemos por exclusión. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, vamos a ver si tiene estos síntomas, tratar de identificar si pertenece a alguna de las enfermedades, que para estas sí existen métodos de diagnóstico y generalmente es eso, van dando negativo. Entonces se toman algunos marcadores para alguna enfermedad, no la tiene, vamos a buscar otra. Entonces muchas veces pues pasa un poco de tiempo hasta que se logra dar con que es el implante el que está produciendo esta molestia. Entonces sí, las pacientes, en lo personal me ha tocado atender varias pacientes y las manifestaciones son muy similares, pero las terminan mandando al psicólogo, al psiquiatra, porque ya vieron que no es por ningún lado aparentemente, y resulta que pues eran los implantes, ¿no? Y generalmente el retirar el implante hace que se vayan, tal vez no el 100% de los síntomas, pero mejoran mucho en cuanto a la sintomatología. Entonces sí, lo que tenemos que hacer efectivamente pues es retirar el implante. Y aquí pues hay un poquito todavía está en estudio, un estudio muy reciente del año pasado, dice que no hay una relevancia significativa si se retira en bloque, que es como muchos pensamos que tiene que ser, es decir, sacar el implante con todo y la cápsula, o si se puede hacer, se saca el implante y la cápsula por separado. ¿Cuál es la cápsula, doctor? La cápsula es un tejido que se forma alrededor del implante. El cuerpo es muy sabio y entonces dice, esto que está aquí no es mío, y entonces lo va a aislar, va a formar una membrana, digamos. Y lo que queremos es que esa membrana pues sea una membrana muy fina. Entonces esa va a mantener aislado el implante del organismo, ¿no? Todo lo que suceda, pues pueden suceder muchas cosas, pero todo va a suceder adentro de esta cápsula, sobre todo por las características de los implantes actuales, porque antes un implante, si se rompía, se salía el silicón y a veces hasta migraba, o sea, salía de esta cápsula. Wow. Hoy en día ya el gel es un gel altamente cohesivo, que quiere decir que si se rompe, que es muy difícil, ya no se va a salir. Entonces podemos tener un implante roto, yo lo aprieto, sale el gel, lo suelto y regresa. Entonces ya no se riega, ¿no? Pero la cápsula lo que va a hacer es aislar el implante del organismo. Entonces también hay otra serie de problemas que pueden suceder por la cápsula, que si se hace gruesa, que si se contractura, pero básicamente esta enfermedad es por el contacto del implante con el cuerpo y generalmente es por el implante de gel de silicona. Bueno, pues Perfecto, algunas personas están con propósitos, algunos están diciendo qué me cuido, qué me quito, utilizo las vacaciones, pero si estamos pensando en salud, la verdad es que es interesante analizar qué es lo que le está sucediendo a mi organismo o qué me está diciendo mi organismo. Seguimos platicando con el doctor Marco Antonio Soto. Él es cirujano plástico, estético y reconstructivo, enfermedad por implantes mamarios. Y han surgido algunas preguntas como, ¿qué tan frecuente, doctor? ¿Y se había presentado antes? Bueno, realmente es probable que sí. Sin embargo, no es hasta el 2011 que empieza a estudiarse bien en forma y empiezan a aparecer artículos en los cuales se ve que está sucediendo esto. Bueno, más bien desde principios del año 2000. En 2011 ya se establece el término de síndrome de Asia, pero es probable que sí, porque desde los años 60 se están utilizando estos dispositivos que pues eran muy rústicos en realidad al principio y han ido mejorando la tecnología y la forma de hacer los implantes, las cubiertas, el gel. Entonces es muy probable que sí, sin embargo, hoy en día es cuando más información existe y realmente es una entidad que no es muy frecuente. Entonces ha surgido en redes sociales
De pronto surgió el miedo porque alguien famosa sale hablando de esto y entonces ahora mucha gente se quiere retirar los implantes. Entonces, en realidad no hay por qué alarmarse, no hay por qué tener miedo, simplemente es nosotros como médicos tenemos que tratar de identificar algún factor que nos diga que la paciente que se quiere poner implantes pueda tener algún riesgo aumentado y entonces pues es cuando tenemos que nosotros como médicos pues decir no por este motivo, ¿no? Sí se tiene que estudiar un poco los antecedentes familiares, si la paciente ha tenido algún o sabe que tiene alguna enfermedad de tipo autoinmune como artritis reumatoide, fibromialgia, lupus eritematoso sistémico. Entonces sí son pacientes que no son candidatas para colocación de implantes mamarios. ¿Qué pasa cuando te retiran los implantes? Bueno, lo que va a suceder es que tiene que ver con varias cosas. El tamaño del implante sería una, las características del seno propiamente también es importante, si es un seno grande, si hay piel, si estaba descendido. Entonces, básicamente, pues lo importante es retirar el implante y bueno, ya lo demás lo tendremos que ver porque muchas veces las pacientes ni siquiera saben qué tamaño de implante tienen o las características de este. Entonces, es una vez que hacemos el retiro que entonces tenemos que ver, bueno, ¿qué tengo que hacer? Puede ser tan sencillo como que la paciente, su seno está perfectamente en su lugar y nada más es retirarlo y pues poner unos drenajes, cosas, porque tenemos que hacer que ese espacio se cierre. O bien el implante era un implante grande, el seno estaba descendido porque ya pasaron muchos años y entonces tenemos que pues, reconstruir, ¿verdad? Tenemos que hacer una mastopexia o una reducción. Eso es lo que tenemos que hacer con cada paciente. Ok, por ejemplo, ahora ¿se ha detectado también que pueda presentarse esta reacción en glúteos? Sí, todo implante, de hecho no es únicamente implantes mamarios, pueden ser implantes dentales, pueden ser válvulas cardíacas, pueden ser, sí, porque finalmente es un agente externo que estamos dejando ahí. Entonces, se ha visto con diferentes elementos, comento igual y con las vacunas, con algunos elementos. Entonces sí, lo importante es identificar, ok, los síntomas ya estaban antes del implante o de alguna forma sí podemos identificar que fue después de estos. Y en realidad no hay un tiempo como tal. Puede ser desde días de la colocación del implante o puede ser que pasen años de que se colocó para que empiecen a aparecer los síntomas. Entonces, sí es un poquito difícil a veces, pero tenemos que pensar en él. O sea, ya sabemos que existe, sabemos que está ahí, es una posibilidad diagnóstica por exclusión, entonces sí es importante que lo tengamos que considerar. ¿Se conoce esta enfermedad como tal? No, no porque te comento, no es una enfermedad, es un síndrome. O sea, son diferentes síntomas que pueden pertenecer a diferentes enfermedades, pero tenemos que buscar la relación con algún dispositivo médico y entonces es cuando tenemos que pensar en ella. Ok. ¿Qué es lo que te va a llamar la atención como paciente que nos están escuchando ahorita, que a lo mejor alguno de los síntomas o, no sé, datos que nos está dando doctor, pudieran decir, yo me siento así, o tengo, no sé, 5 años, o me los puse hace 6 meses, que pudieran ocasionar qué daños en la vida de una persona? Bueno, puede ser, si empieza el padecimiento, no se va a detener. Entonces puede ser que empiece con algunos síntomas leves, como dolores de cabeza, como sudoración nocturna, fiebres, alteraciones en la alimentación, incluso no puedo comer, no tolero la comida, dolores musculares. Entonces, una vez que empieza no se va a detener, así es que si empieza leve, se va a ir haciendo más grande. No quiere decir que a todas, o la persona, la paciente que lo esté presentando, le vayan a aparecer todos. Entonces eso es lo que también lo hace característico, que pueden ser algunos, entonces tenemos criterios mayores, criterios menores de diagnóstico, pero pues básicamente, bueno, me siento de esta forma, me siento mal, voy con el médico me da un tratamiento, me hace estudios
no le da, no le atina, no me ayuda lo que me están dando. Entonces, y tengo implantes, tenemos que pensar en él. ¿Qué estudios enviaría usted, por ejemplo, en este caso de nuestra amiga, que dijo, vamos a ver esto y se dieron cuenta que eran los implantes? Sí, bueno, se tiene que excluir alguna otra enfermedad, va a depender de qué síntomas son los que está presentando. Claro. Tratar de identificar, bueno, yo pienso que es este, vamos a buscar algún estudio que nos pueda dar el diagnóstico. Generalmente son estudios de sangre, entonces pueden ser algunos marcadores, si tienes síntomas como de artritis reumatoide, pues ir buscando, pero en cada uno tenemos que ir identificando. Ahora, normalmente no vienen con nosotros para empezar, porque como son este tipo de síntomas que pueden no tener absolutamente ningún síntoma en los senos, pues ya los están estudiando por otro lado. Sí puede ser que haya alguna molestia, pero no es lo normal. Entonces generalmente son síntomas sistémicos y entonces van pues con el, no sé, el internista o el médico general y empiezan a hacer estudios y ya es como que casi hasta el final que llegan con nosotros porque le han ido buscando, no encuentran y muchas veces acuden con el mismo cirujano que se los pusieron, o si ya pasaron muchos años, pues a veces llegan con nosotras y ya tienen muchos años, nosotros no los colocamos, pero nosotros somos los que tenemos que pensar en este síndrome porque todo ha dado negativo. Ok, aquí tengo una pregunta, doctor. Dice, yo no tengo estos síntomas, sin embargo, tengo encapsuladas las mamas. Hablaba de la cápsula hace ratito, ¿tiene que ver con eso? ¿Y se ponen muy duras? No. Eso es algo diferente. Esto es exclusivamente localizado a la cápsula. Hay diferentes causas por las cuales una cápsula que queremos que esté delgadita, que sea una membrana fina, se vaya haciendo gruesa. Entonces pueden ser traumas, personas que practican algún deporte de contacto, puede ser alguna enfermedad que en cualquier parte del cuerpo, respiratoria, intestinal, urinaria, y una bacteria va y se deposita en la cápsula, la va a colonizar y se va a desarrollar ahí, y entonces esta cápsula se va engrosando. Puede ser el mismo tiempo, puede ser la lactancia, entonces la cápsula lo que sucede es que al hacerse gruesa va apretando el implante. Entonces aquí hay diferentes grados de contractura capsular. Es lo que comúnmente le dicen como encapsulado. Es un término un poquito mal usado porque todos se van a encapsular, o sea, todos van a hacer una cápsula, pero el hecho de que esta cápsula se vaya engrosando y vaya apretando el implante, ahí es el problema. Y entonces puede ser desde que dicen, pues yo creo que este seno está un poquito más duro, no estaba así, y esto va avanzando también. Entonces sí es importante tratar de identificarlo a tiempo para dar tratamiento y regresar para que sea un seno normal, pero si no, entonces va a ir avanzando. Y lo siguiente creía que estaba duro, ahora no, ahora está como piedra, después el seno empieza a irse hacia arriba. Wow. Y lo siguiente es que duela. Entonces es algo que es muy evidente, pero bueno, sí nos toca ver estos grados avanzados de contractura capsular y en estos grados 3, 4 que son los más avanzados, el tratamiento definitivamente es quirúrgico. Ahora hoy en día hay un tratamiento también que es a base de ultrasonido, que es el Capsuloblast, en el cual podemos prevenir que se vaya haciendo gruesa esta cápsula. Entonces establecemos este tratamiento, que es un tratamiento único y se hace en varias sesiones y con esto queremos que la cápsula se mantenga fina, delgada y evitar pues llegar a una contractura capsular. También este tratamiento nos puede ayudar a revertir en los casos iniciales, grado 1 o 2, se puede revertir, dar algún otro tratamiento también. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por darnos a conocer estos datos que para mí eran nuevos con respecto a la sintomatología de personas que han decidido colocarse un implante. Y como bien dice, no solamente el implante mamario, sino puede tener reacciones nuestro organismo. Muchísimas gracias al doctor Marco Antonio Soto por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por el tema. Gracias.